usted se dedicaba a actuario. Sí. Y a profesor de universidad también. Sí. De programación. De programación. Eso es. En la Carlos III. En la Carlos III. Campus de Colmenarejo. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacerle unas preguntas sobre Big Data. Okay. Y bueno, pues vamos a empezar por lo más básico, que es cómo definiría usted ese concepto, el concepto de Big Data. Vamos a empezar primero definiendo qué es el fenómeno Big Data. Y después ya pasaremos a definir lo que son las causas que explican un poco eso. Desde un punto de vista formal, Big Data tiene en cuenta una serie de propiedades o una serie de fenómenos que se han dado actualmente, que son primero la necesidad de la información, que consiste en la inmediatez, por otro lado en la diversidad de fuentes de información que se proveen a un sistema determinado, y por otro lado la concentración que hay, ¿no? Es decir, concentrar toda esa información en un punto. Esas tres cosas permiten a las personas que están analizando un fenómeno, estudiando un fenómeno, poder extraer conclusiones con una precisión muy elevada y segundo, muy rápidamente, porque como la información se provee muy rápidamente, pues se pueden extraer conclusiones también muy rápidamente. Un ejemplo que ponía es el ejemplo de las estaciones meteorológicas. Si tenemos muchas estaciones meteorológicas repartidas por todo el territorio nacional, ahora no solamente podemos aumentar nuestras estaciones meteorológicas sin que haya un coste muy profundo en lo que es el coste de la estructura, de la arquitectura o de la red, sino que podemos conseguir muchas variables como precipitación, humedad, temperatura, variabilidad de de ciertas partículas en el ambiente, temas de contaminación, que son súper importantes, rayos ultravioleta. Hay un montón de información que ahora se está obteniendo que hace a lo mejor 10 años era inviable obtenerla. Antes lo que se obtenía era la probabilidad de lluvia, a lo mejor los vientos y poco más, ¿no? Entonces ahora lo que se está obteniendo primero es mucha más información. Segundo, esa información se envía a un centro de datos mucho más rápido. Y después encima hay muchos puntos más que recogen esa información. Entonces con todo eso se genera pues la información del tiempo, que es mucho más precisa, que es accesible mucho más rápido y se consume mucho más rápido también. Todo eso es lo que forma el fenómeno Big Data desde un punto de vista fenomenológico, es decir, de efecto, de consecuencia, de lo que es, de lo que percibimos como Big Data. Por otro lado, ¿qué configura el Big Data? Lo que configura el Big Data es una estructura o una arquitectura informática provista de un montón de dispositivos que son capaces de enviar información. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado el Big Data? Precisamente por eso, por la capacidad de agregar múltiples dispositivos con un coste marginal muy bajo. Es decir, hay una economía de escala, ¿vale? Eso por un lado. Y por el otro lado, hay una capacidad de recibir esa información y de tratarla por grandes servidores, que también se han abaratado, gracias a Internet. Entonces, esa arquitectura o esa estructura que configura el sistema Big Data es lo que ha proveído de que ahora podamos capturar mucha información. Por ejemplo, nuestros dispositivos móviles son el centro Big Data más importante que hay, porque captura un montón de información, generalmente información pura, es decir, pura es que prácticamente no se trabaja, no se manipula esa información, ¿vale? Por ejemplo, si está capturando nuestra geolocalización en el mundo, nuestra coordenada GPS, pues esa información no se transforma, directamente se pasa a un servidor, ¿vale? Y después ya el servidor es el que es capaz de transformar esa información y predecir nuestra ruta futura, o saber si nos estamos yendo en un restaurante, o por ejemplo si estamos en un restaurante, o si estamos en un parque de atracciones, o si estamos en el cine. Él sabe ya eso porque él ya tiene ubicado en un mapa todas las posiciones, ¿vale? Entonces él es capaz de predecir el comportamiento. Entonces todo esto es muy importante porque las personas, como prácticamente todos los organismos, tenemos pautas de comportamiento. Y esas pautas de comportamiento, lo que se están intentando es, primero, entender esas pautas de comportamiento, encontrarlas, y una vez que las encuentran, o bien utilizan mecanismos para predecirlas, o utilizan mecanismos para alterarlas. ¿Vale? Por ejemplo, pautas de comportamiento como la tendencia al voto, que es lo que está de moda ahora con Facebook y Cambridge Analytica, que la crisis ha sido una crisis, primero, de confianza en la red social, segundo, una crisis gubernamental, porque una campaña americana de Estados Unidos ha utilizado un medio un poco, vamos a decir, no muy propicio para hacer una campaña política, o no muy idóneo o adecuado para hacer una campaña política, porque ha comprado información o ha intentado alterar la propensión de voto de los ciudadanos hacia ciertas ideologías o ciertas tendencias políticas, y
Y esto es lo que configura un poco todo lo que es el mundo Big Data. Bien, pues el Big Data, esta es una pregunta que me surgió. Y, ¿realmente el Big Data solo lo utilizan las empresas para el marketing y la publicidad y estas cosas? ¿O también lo usa el consumidor, el Big Data, en su vida privada? Eso es una buena pregunta. El consumidor no accede a Big Data. El consumidor es un consumidor. Es decir, eso significa que el consumidor va a pagar por un servicio. Por ejemplo, cuando se accede a Google, la gente cree que no está pagando un rédito por acceder a Google. Y ya hemos visto que sí está pagando un dato, una moneda. Esa moneda no es dinero, pero Google es capaz de transformar un recurso que no es dinero en dinero. ¿Vale? O Facebook, lo mismo. Transforma algo que no es dinero en dinero. Es decir, ese proceso se llama monetización. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace estas compañías? Pues el usuario lo que compra es un servicio. Cuando accede a Google y quiere hacer una búsqueda, cuando accede a Facebook y quiere acceder al perfil de una persona, está dando información y a su vez está recibiendo información. Y en esa transacción el usuario no percibe que hay una arquitectura, no hay una infraestructura, no percibe esos valores que hemos dicho. A lo mejor el único que percibe puede ser el de concentración y el de inmediatez, sobre todo, ese es el más importante, el de inmediatez. Es decir, tener información disponible en el momento en el que se solicita. Porque eso es un valor que no todas las tecnologías son capaces de proveer. ¿Vale? De hecho, cuando utilizamos una nueva aplicación que no nos da el servicio de manera inmediata, decimos que esta aplicación no funciona y vuelves a lo anterior, ¿no? A Google o a la herramienta que sea, ¿no? Sin embargo, si vamos al mundo de vista, es decir, el consumidor no tiene conciencia de todo lo que hay y por lo tanto hace falta regular este aspecto porque este aspecto es súper serio. Súper serio en el sentido de que hay empresas que se están enriqueciendo a costa de un activo, que ese activo tiene un valor muy grande. Las 4 compañías más grandes de Estados Unidos, que son las GAFA, suponen 2 veces el PIB de España. ¿Vale? 4 compañías americanas producen lo mismo que toda España entera. Que toda España. Es decir, todos los españoles y todas las empresas españolas. Entonces, y esas empresas se sirven muchísimo de los datos. Es decir, que el dato es un activo importantísimo. Por lo tanto, hay que regularlo. Y eso tiene que estar valorado. Y debería de tener el usuario, como consumidor, debería tener acceso a un repositorio de su información, de su historial, de toda la información que hay, de todas las compañías, para poder borrar toda la información que tengan todas las compañías. Que eso a día de hoy no se puede hacer. ¿Vale? Entonces, eso es un problema. ¿Vale? Porque yo quisiera meterme en una página web provista por la Unión Europea, meter mi DNI o meter una información determinada y decir borrar toda la información que esté disponible en todos los centros de datos de información de todo el mundo. Ya está, yo no tengo que hacer nada más, un clic. Del mismo modo que Google o Facebook, cuando están capturando mi información, no me están diciendo continuamente que están capturando mi información, sino que de manera subliminal, subversiva y sin que yo me dé cuenta, están capturando mi información. Yo firmo un contrato al principio y eso le da derecho a ellos a capturar mi información de por vida. ¿Vale? Pues del mismo modo, yo solamente con un clic debería de poder tener acceso a la eliminación parcial o total de toda esa información. Entonces el usuario, como consumidor, no tiene capacidad ahora mismo de nada de esto y solamente lo que tiene capacidad de consumir y de ofrecer su información como un activo hipervalioso para la compañía, pero para nada para el consumidor. Por el otro lado, por las empresas. En las empresas tú has mencionado 2 sectores determinados, que son la publicidad y el marketing. Esto se puede extrapolar a todos los sectores. ¿Qué es lo que pasa? Que había una migración muy importante desde el sector manufacturero o el segundo sector productivo, o el segundo sector, que es el de la producción o manufactura, al sector de los servicios, ¿no? Es decir, ese sector se estaba saturando y se pasó de producir cosas tangibles a producir cosas intangibles, que no se tocan, ¿vale? Entonces, esas cosas que no se tocan absorben mucha capacidad de producción de los estados industrializados. Entonces, ahora estamos en un estado que se llama en un entorno que se llama hiperindustrializado. ¿Eso qué significa? Significa que estamos produciendo muchísimo, hay una concentración muy elevada en el sector terciario, es decir, el sector que produce bienes y servicios, ¿vale? Pero no los fabrica, solo los vende, ¿vale? Entonces, eso significa que la información es el último punto o eslabón de todo esto. La información, nadie tiene conciencia de que es un activo. Nadie puede comparar a tu dato, a fecha de nacimiento o a tu posición donde te has movido a lo largo del día con una silla o una mesa. Nadie cree que tiene el mismo valor. Y yo diría que incluso puede tener más valor
tu posicionamiento GPS que el valor de toda tu casa entera. Pero eso la gente le cuesta entender y materializar esa idea, ¿no? Una pregunta. Las empresas que recogen esa información pueden, o sea, ¿tienen nuestro permiso para revender esa información a otras empresas? Sí. O, de hecho, o sea, nosotros permitimos eso. En nuestros condicionados, que son letras súper pequeñas, súper largas, que están hechas sobre todo para facilitar el acceso a la información a mi abuela de 90 años, que también tiene móvil, pues eso, es decir, primero hay una clara tendencia a dificultar y poner trabas en todo el acceso a la parte legal de la cesión de nuestra información a la red social o al recolector de información. Eso por un lado. Y por otro lado, pues esta gente, claro, ya una vez que has dado tu consentimiento, ya tienen tu consentimiento para hacer con tu información lo que a ellos les venga en gana. Entonces, lo que a ellos les venga en gana significa que pueden venderla a terceros, que son fabricantes. Bueno, terceros son una cosa, según políticas que están leyendo últimamente. Una cosa son las figuras de terceros y otra cosa son fabricantes. ¿Vale? Cuando se está creando un nuevo dispositivo como Huawei y está creando un nuevo móvil, pues a Huawei le interesa tener, eso es un fabricante, no es un tercero. Entonces, como es un fabricante de móviles, Huawei le solicita información, por ejemplo, a Facebook para poder desarrollar aplicaciones internas y optimizar el móvil para acceder a Facebook de una manera óptima. Es decir, óptima, ¿qué significa? Que reduzca el consumo de batería, que el consumo de GPS sea más bajo, que la aplicación vaya más rápido. Todo esto, ¿por qué? Por la inmediatez, la concentración y la masividad. ¿Vale? Todo esto. Entonces, una vez que pasan estas tres cosas, ¿qué hace Facebook, qué hace Huawei a cambio? Le deja preinstaladas ciertas cosas, ciertas aplicaciones de Facebook en el móvil. Entonces, cuando tú te compras un Huawei, ya te vienen con cosas preinstaladas. Generalmente, como la gente tiene una pauta y son muy vagos y no borran las cosas que vienen, las aplicaciones que vienen por defecto, pues las dejan latentes. Latentes significa que se están usando, que están capturando información. Ejemplo divertidísimo de esto, ¿vale? Y que supone un grave agravio, yo no soy abogado, pero esto supone un grave agravio de intimidad, ¿vale? La aplicación de la Liga Profesional de Fútbol, es una aplicación que pues, sirve para ver pues, la clasificación de los partidos, cómo el Madrid-Barcelona cómo ha quedado, cuántos partidos le quedan a la Liga, los siguientes partidos, quién es el pichichi, bueno, información de la Liga, ¿no? Eso está, bueno, para la gente que le gusta el fútbol, pues es divertido. Pero ¿qué pasa? Que la aplicación tiene una cosa muy importante, y es que cuando tú abres la aplicación, activa el micrófono. El micrófono significa que puede recoger información sonora de lo que está ocurriendo en el contexto donde está situado el móvil. Si el móvil está en un bar, que para eso era la funcionalidad, está en un bar y el bar tiene encendido la tele y está puesto el fútbol, el fútbol hay que pagarlo porque una empresa compra los derechos de ese partido y por lo tanto cuando una empresa como un bar quiere emitir el partido de fútbol tiene que pagar unos derechos de autor o de reproducción o de lo que sea, ¿no? Tiene que pagar a la empresa que ha contratado esos derechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente lo que hace es piratear el partido, accede a la página web, accede a lo que sea y no paga el derecho a emitir ese partido de fútbol en su local, en su establecimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el micrófono del móvil está capturando eso y detecta por GPS que bar está cometiendo irregularidades. Entonces, lo que ocurre es que después aparece personal de la GAE o gente de la patronal de derechos de autor y demás que le reclaman ciertas cantidades monetarias a ese bar. Básicamente se le está obligando a que pague los derechos de autor porque ha infringido la ley. ¿Vale? De hecho, eso está relacionado con otra pregunta. Porque yo hablando con amigos míos y con gente cercana, me han comentado que había veces que tenían una conversación normal y corriente con cualquier persona, con el teléfono cerca, o sea, encima, y después les había salido publicidad de eso. Sí, eso me ha pasado a mí. De lo que estaban hablando. Es que eso puede ser, también puede ser. Entonces, a lo mejor es casualidad simplemente, o... No es que sea casualidad, es hábito de conducta, es decir, la persona cuando tiene algo en la cabeza, posiblemente no solamente, ya hemos dicho que las fuentes de información son múltiples, entonces no significa que no solamente lo esté expresando en su conversación privada con sus amigos, también puede estar accediendo a Google a buscar esa información. Y el tema de Google es que Google es multidispositivo, lo se llama computación ubicua, eso ya tiene menos sentido, pero lo que se intenta hacer es que el usuario esté siempre hiperconectado. Es decir, que si está con el móvil, está conectado al móvil, pero cuando llega a su casa y enciende el ordenador, lo mismo que está viendo en el móvil aparece en el ordenador. Entonces, hay como que todo es uno.
Ya no hay el móvil y el ordenador y el portátil aparte y la tablet aparte, no. Todo es uno. Lo que pasa es que accedes al final los dispositivos son terminales. Terminales para acceder a la información. Vale, y otra pregunta. ¿A qué precio, sabe a qué precio está nuestra información en el mercado? ¿O si tiene un precio? Sí, tiene precio. Es que eso es más difícil, porque la información generalmente no se vende individualizada. Para mantener cierta protección, lo que se vende la información es agregada. Agregada significa, utilizando técnicas estadísticas, lo que se intenta es que alguien realmente lo que necesita es un perfil, vamos a decir, de ataque para una campaña de marketing, por ejemplo, y lo que está identificando es cuántas personas podrían estar dentro de ese perfil, por ejemplo. Personas mayores de 65 años, que sean vulnerables, solas, que no tengan pensión. Buscar colectivos vulnerables, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos colectivos vulnerables, una vez que están localizados, pues se genera una campaña para atacarlos. Atacarlos significa o bien vender el producto directamente y ya está, o bien primero manipularlos, diciéndoles que hay habido muchos robos en su zona y que por lo tanto necesita tener una alarma, Sí. O que, por ejemplo, pues puede haber muchos problemas de alimentación y que por lo tanto vaya a comprar a ciertos sitios de calidad porque los productos de marca blanca son malos o lo que sea. Entonces, pero lo primero es identificar el colectivo. Entonces, se identifica el colectivo, no se identifica la persona en concreto, ¿vale? Yo he trabajado poco en esto, pero campañas de telemarketing sí que utilizan mucho información individualizada cuando quieren hacer campañas individualizadas para vender productos por teléfono o por email. Pero eso es, realmente, aunque esté individualizada la información, carece de riqueza. No hay información como en el Big Data. Por ejemplo, cuando alguien quiere llamar por teléfono y te llama vendiéndote un seguro, por ejemplo, lo que ha hecho ha sido ir a comprar a una base de datos, ¿vale? A alguien, a un proveedor de información, le ha comprado, imaginemos, 5.000 teléfonos, ¿vale? 5.000 teléfonos. Los teléfonos, cada teléfono puede costar, a lo mejor, dependiendo de la probabilidad de venta y tal, pueden costar entre 1 y 5 euros por teléfono. Entonces, una vez que se compran esos teléfonos, la compañía adquiere el derecho de llamar, la compañía de seguro puede llamar a esa persona utilizando la información, el teléfono que le ha proporcionado a esta tercera empresa, ¿no? Sí. Y ya te vende el seguro o no te lo vende. Entonces, aunque tú tienes información individualizada, que son los teléfonos, no tienes información real de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo te he dicho que quiero personas que estén entre 30 y 40 años, nunca me va a venir en un fichero teléfono, edad 31, teléfono, edad 32, teléfono, edad 40. No, te va a venir todos los teléfonos y ya está. ¿Vale? Eso es lo que se llama información agregada, ¿no? Porque tú tienes información que está individualizada, pero está agregada por un filtro, por un colectivo que tú no... Aunque tú sabes los límites de ese colectivo, no sabes toda esa información individualizada. Entonces, por ejemplo, Facebook funciona de otra manera. Tú lo que tienes es un presupuesto, entonces tú lo que seleccionas es tu campaña. Tú haces tu campaña en Facebook, entonces tú configuras tu campaña. Yo quiero venderlo, quiero que le salga este anuncio a estos perfiles. Entonces ya Facebook te publicita tu cartel de anuncio, tu banner, te lo publicita en ese perfil. Y entonces, por cada perfil que ha visto ese banner, te descuenta un dinero de tu presupuesto. Cuando tu dinero de tu presupuesto se acaba la campaña. Sí. ¿Vale? Entonces, eso es una manera distinta de comprar los teléfonos. ¿Vale? Es un poco distinto. Porque tampoco la información no fluye. Facebook sigue teniendo esa información. Lo que gana la compañía que se anuncia es que alguien ha visto su anuncio. Y que a lo mejor alguien ha hecho clic en el banner y ha visitado su web. Y ya su web puede comprar. Pero nunca esa empresa nunca ha tenido, por ejemplo, el teléfono. ¿Vale? Siempre la información ha estado en Facebook. Pero eso no significa que Facebook no pueda vender información a terceros, obviamente. ¿Qué puede aportar el Big Data al mundo de la medicina? Esto es una pregunta muy interesante. Porque, por ejemplo, fíjate, el otro día leí una noticia de que el ébola es ahora mismo, que no sé si es en Nigeria, en el país donde más se... Ahora mismo hay una crisis de ébola, creo que es en Nigeria,
y ha sido últimamente la crisis de ébola más grande que se ha producido en toda la historia, ¿vale? Dentro de ese país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con Big Data lo que se podría hacer es, primero, detectar mucho más rápido las pautas de crecimiento del ébola, de cómo se va propagando la información, la enfermedad, ¿vale? Entonces, eso puede ayudar a prevenir y a poner cortafuegos en esa enfermedad que, bueno, pues en principio es terrible, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que hemos hablado de la concentración, de la masividad, que también se suele poner otro ejemplo que es escalabilidad. Es decir, que se haga muy escalable, ¿no? Que suba, que el coste de pasar de 1 a 1000 usuarios sea insignificante y de pasar de 1000 a 1 millón igual de insignificante. Es decir, que crezca muy rápido, ¿no? Entonces, inmediatez, concentración y escalabilidad, esas tres propiedades, en la medicina, ¿qué podría ser? Pues utilizar todo lo que es que esto ya lo hace Google, ¿eh? O sea, esto no es nada nuevo tampoco. Por ejemplo, se están detectando cuando empiezan a haber situaciones de gripe, ¿vale? Entonces, la gente empieza a buscar, tengo gripe, ¿cómo me curo la gripe? Tratamiento de gripe. Sí. Y entonces Google empieza a detectar todo eso. Entonces, esos patrones de conducta, esas búsquedas, hay una tasa, hay picos, ¿no? De tasas, ¿no? De búsqueda, ¿no? Entonces, cuando eso se dispara, es porque empieza a haber gente que empieza a tener esos síntomas. Entonces, se pueden proponer campañas que alteren ese pico, ¿vale? Corregir esa tendencia. Entonces, los gobiernos pues tienen ahí una clara, vamos a decir, bueno, primero responsabilidad, podrían actuar, pueden mejorar esos servicios, la atención a los ciudadanos. En el campo de la medicina, a lo mejor lo que es la atención primaria de los hospitales o de los ambulatorios, pues claro, si tú sabes que tú vas a tener una tasa de llegada de media de un paciente por cada 20 minutos y cuando estás en periodo de gripe te llega una tasa media de un paciente por cada 10 minutos o por cada 5 minutos, pues necesitarás más profesionales para atender a esas personas. Por lo tanto, tú te puedes anticipar a esa demanda y por lo tanto puedes contratar profesionales que se adecúen a esas personas. Porque lo que no puede ser es que haya gente en los ambulatorios esperando a ser atendida porque los recursos son fijos, ¿no? Entonces tú puedes tener, recursos temporales en función de cómo se van, de esas pautas de comportamiento. Con el Apple Watch, si tienes el reloj 24 horas, lo tienes 24 horas. Si la tasa de medición del electrocardiograma es de 1 minuto, pues tienes por 24, por 60, pues ahí tienes todas las veces que se mide tu electrocardiograma al día. Si eso lo miras en un año, pues imagínate la evolución de tu electrocardiograma. Entonces, se pueden analizar tus patrones de sueño, si duermes bien, si no duermes bien, cómo consumes calorías, que es súper importante para establecer un montón de pautas de comportamiento, de consumo. Porque bueno, es muy importante, ¿no? Saber las calorías que consumimos, ¿no? ¿Cuándo se consumen más calorías? ¿Si por la noche, por la mañana, por la tarde, en la siesta se consumen muchas calorías o no? Hay un montón de información relacionada con eso que puede alterar. Entonces, Apple, Google y todos los grandes ya están empezando a crear servicios de health, de salud, utilizando los móviles, utilizando todas estas cosas. Todas estas cosas el usuario no es consciente de ellas, porque estos patrones de conducta se analizan por algoritmos de la hostia en superservidores. Entonces, las personas lo van a entender que lo van a ver como un beneficio, que alguien se anticipa a sus necesidades, cuando realmente son presas de eso. El comportamiento es malicioso, ¿por qué? Porque hace falta regularlo. Cuando se regula, entonces se puede de alguna manera dejar claro que puede haber beneficios. Pero si no hay regulación, las empresas pueden hacer lo que quieren, por lo tanto pueden alterar las pautas de conducta para una cosa muy importante y muy básica, importante y básica, que es aumentar la cuota de resultados de una compañía. Tan sencillo como eso. Ya está, no hay más. Porque tampoco una compañía solo entiende de eso. No le podemos exigir a una compañía una moralidad o cierto comportamiento ético. Una compañía da beneficios y el Estado es el que tiene que regular y crear leyes que hagan que estas empresas no puedan hacer esto. Y ya está. Vale, no sé si te he contestado la pregunta. Sí, perfectamente. Vale. Pues muchísimas gracias, Daniel. A vosotros. Gracias.